Buenas tardes. Grupo C, sección C de Física 2. Buenas tardes. Buenas tardes, maestra. Qué gusto escucharlos. Son 20 alumnos presentes ya. Bien. Bueno, la semana pasada tuvimos dificultad el día martes. Ya sabemos que eso no se va a repetir. ¿Qué más? Y el día de ayer no hubo clases por el decreto de gobierno que se declaraba para el sector público feriado. Por eso no dicté clases. Bien. Y lo que voy a hacer ahora es recordar algo de la clase anterior, ¿ya? Porque ya hemos visto movimiento armónico amortiguado, ¿no? Sí, amortiguado, profesora. Entonces, creo que alguien me dijo, profesora, un problema. No he tenido tiempo de cargar algunos archivos, pero por favor, siempre no tengan apuntes de clase, ya. ¿En qué estamos? Vamos a recordar uno más de oscilaciones angulares, ¿ya? A ver, espera un ratito. Me hizo una preguntita. Sí, escucho. Siempre en todo movimiento armónico se tiene que considerar para oscilaciones pequeñas, ¿no? Claro que sí, esa aproximación es válida para considerarlo como movimiento armónico simple. Sí. Ya, entonces, ya han dado práctica a ustedes, pero de oscilaciones angulares no. Entonces, esto es, rapidito si entendemos, rapidito, ¿ya? A ver, ¿qué pasa? Esta masita, esta barra oscila con respecto a su extremo, ¿no? Pero ¿qué tiene la masa? La barra tiene su masa su masa M, su longitud L, oscila con respecto a su extremo, la barra. Y está unida a su extremo de la barra un resorte de constante elástica. Y en cualquier otro lugar puede estar enganchado un resorte. Puede haber dos resortes al extremo, ¿ah? Uno al lado izquierdo como como también puede haber uno al lado derecho. Ya. Bueno, en este caso, el sistema va a oscilar por acción del resorte, porque si no, indefinidamente esto va a seguir así. Bien, resolvámoslo por torques, rapidito entendemos, ¿ya? ¿Qué dice torques? ¿No? Dice, segunda ley de Newton para la rotación es esa, ¿no? Hay que sumar los torques con respecto al punto de oscilación O de la barra. Entonces, con respecto a ese punto, vamos a encontrar los torques. ¿Cuántos torques hay? Bueno, hay un torque producido por el peso de la barra, que está en el centro de la barra, ¿no? Es L medios mg seno teta. Definición de producto vectorial, ¿no? Torque es R por F. Ya. ¿Por qué le escribo negativo? Porque es un torque recuperador, que se opone a que aumente el ángulo. ¿Hay otra fuerza que existe? Sí, miren la figura, fuerza elástica. Como el resorte está en esta posición, la fuerza elástica se opone. O sea, se está estirando el resorte, ¿no? Pero la fuerza elástica se opone. Ya está. Hay otro torque. El torque va a ser la distancia que es L por la fuerza elástica, por el seno del ángulo que forma. ¿Cuál es el ángulo formado? Es es teta más pi medios, porque voy desde el R voy hasta la fuerza F. Es un ángulo de teta más pi medios. Bien, entonces, solo dos torques. ¿Y ese torque es igual a quién? Al momento de inercia de la barra. Entonces, el momento de inercia de la barra, como oscila con respecto a su extremo, es 1/3 ml cuadrado, multiplicado por la derivada segunda de teta respecto al tiempo doble. Eso lo tenemos. De ahí, ¿qué es lo que queremos hacer con este tipo de problema? Encontrar una ecuación diferencial, que sin estudiar ecuaciones diferenciales, ustedes lo estamos deduciendo, ustedes lo están entendiendo bien. Entonces, hay que armar una ecuación diferencial, porque de ella obtenemos la frecuencia angular W, y de ahí el periodo T, que es 2pi veces la inversa de esa frecuencia angular. Bien, acá hay aproximaciones, ¿no? Seno de teta es teta cuando el ángulo es pequeño. Y seno de teta más pi medios, desarrollando esta suma, es el coseno de teta. Y coseno de teta para ángulos pequeños es 1. Ya está, la explicación. Ya. Entonces, ya todo esto, ya aquí, ¿qué cosa nos queda? Menos L medios mg. Ya no seno de teta, sino es teta. Menos L.
¿sí? ¿Quién es la fuerza elástica? K por el arquito que se forma acá, un S. K, la fuerza elástica es L porque a la distancia L es que está actuando la fuerza elástica, ¿no? Es K por S. Coseno de teta. Porque se está desarrollando el seno de teta más pi medio. Es igual a 1/3 de ml cuadrado por la aceleración angular. Ya está. Bien, estamos utilizando las aproximaciones, por eso nos queda esta ecuación. ¿Están viendo el cursor ustedes acá? ¿Sí o no? Sí, profesor. Ya, muy bien. Entonces, ya usamos las aproximaciones. Ya vimos la ecuación diferencial. Justo aparece la ayuda de la derivada segunda de teta respecto al tiempo 2 ya ese término está ayudando a armar la ecuación diferencial. Lo que está a su costado izquierdo de esa expresión, lo debemos de dividir. A ver, ¿qué hacemos con esta ecuación? ¿Qué hacemos? Igualamos a 0. Se igualó a 0. Muy bien. Después, 1/3 ml cuadrado. Hay que pasarlo a dividir. Claro, a dividir. Ahora, ¿qué tiene común? L medios mg y KL cuadrado tiene teta a su costado. Pero ¿por qué ahora es KL cuadrado teta? Porque miren, a ver. Ok, sí. El torque dice L por KS. Entonces, L por K. ¿Quién es S? S es esta longitud de arco que sería L por teta. Por eso aparece L teta. Ahí está, es L teta. Ya. Entonces se están ordenando todos los términos. Pasa de 1/3 ml a dividir. Ya tengo la ecuación diferencial. Factoricé teta. El 3 pasó al numerador. Este 3 es a la suma de este numerador, ¿ya? El 3 va a pasar a la suma de este numerador. Entonces aquí también sería 3. Faltó escribir esto, ya. Bueno, discúlpenme. Claro, el 3 pasa a dividir, ¿no? ¿Se dan cuenta, no? De lo que le estoy diciendo. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? ¿No ves que está dividido en 1/3? El 3 pasa arriba. Pero pasa arriba a L medios mg. Y también debe pasar acá. Ya, debe pasar. Por favor, eso hay que corregir. ¿Y no se creen que podemos ahorita? Ya, vamos a hacerlo, ¿ya? A ver, no me gusta. Eso más 3. Aquí debe ser. Rapidito. Pasar acá y aquí. 3. Ya. ¿Qué dicen? Lo que le estamos corrigiendo. Falta el 3 al KL cuadrado, ¿no? Estoy preguntando. El profesor solo no hace la clase. Si no es con los alumnos, ¿cómo va a haber clase? ¿Ah? Sí, profesor, le falta KL. Claro. Vamos a ver, ya. 3 debe tener con 3. Ya, no. Ya, ahora, ¿lo están viendo? ¿Hoy o no? Sí, ahí estaría bien. Ya está bien, ¿no? Ya está bien. Bueno, de ahí sale el periodo, ya. Ese es el objetivo, ¿no? Nos dan problemas, dice, oscilando, pero ¿qué es lo que quiero conocer? Su tiempo que tarda en oscilar, ya. Ahora, ven este problema. Miren, es parecido, sino que está en otra posición. Tenemos un resorte al extremo de la barra, ¿no? Está la barra también oscilando con respecto a su extremo. Ahí está, mira. Mira, a ver, por torque dice L
por fuerza elástica. Muy bien. Por seno de teta más pi medios. No hay otra. Porque la barra el peso no lo está haciendo oscilar, sino la fuerza elástica. Entonces, hay una fuerza nada más y se desarrolla, despejamos la ecuación diferencial y nos queda esta. Ahora ustedes dicen, sí, esa es la ecuación. ¿Quién es 3K sobre M? La frecuencia angular al cuadrado. Ahora debemos resolver un ratito. Vamos a resolver esta, a ver. ¿Qué tenemos acá? Hay una barra que tiene su masa M mayúscula y a su extremo hay una masita M minúscula. Y la barra tiene una longitud L, oscila con respecto a su extremo. Dice, encuentre el periodo de oscilación. Entonces usted dice, ya, lo puedo hacer. Encontré el periodo de oscilación cuando es un movimiento armónico simple. Lo puedo trabajar por energía también. Y la energía es constante. ¿Cuántas energías tenemos acá? Acá tenemos, si está oscilando, está la energía cinética de rotación de la barra y también la energía cinética de rotación de la masita M que está al extremo. Tanto la barra como la masa que está adherida tienen la misma velocidad angular. Entonces, por energía, hay energía cinética de rotación de estos dos cuerpos y también la energía potencial gravitatoria de la barra y de la masita a su extremo. Ya. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo obtendré la ecuación diferencial? Ya. Entonces, ¿qué digo? Voy a derivar a la energía respecto del tiempo. Y eso va a ser cero, porque como la energía es constante, eso es cero. Ya está. Entonces empiezo esta es la ecuación, ¿no? Esta es la energía cinética de rotación. Un medio momento de inercia de la barra por velocidad angular al cuadrado, más el momento de inercia de la masa adherida. También, energía cinética de rotación se escribe un medio momento de inercia de la barra por su velocidad angular al cuadrado. ¿Más quién? Más la energía potencial gravitatoria de la barra. O sea, se ha elevado una alturita H, ¿no? Y ese H yo recuerdo haberlos explicado en otro problema. El H al elevarse tiene que ver con, si es para la masa de la barra, sería L medios 1 menos coseno de teta, porque la energía potencial gravitatoria es MGH. Ya, hay energía potencial gravitatoria de la masita M. Aquí su H tiene que ver con el L total. Entonces, MGH. ¿Quién es el H? L, que multiplica 1 menos coseno de teta. Ahí están las energías. Esa es la energía total. Hay que derivarlo respecto al tiempo. Lo vamos a derivar a todo respecto del tiempo. Es cero. Ya. No olvidar que cuando derivamos, le estamos aplicando la derivada. Muy bien. ¿Quién es? Nosotros tenemos que derivar a la velocidad angular que está al cuadrado. Hay que derivarla. A esta también. Hay que derivarlo a esto respecto del tiempo y a esto también. Entonces, hay que recordar que la derivada de teta respecto del tiempo, a esa se le llama velocidad angular. Y la aceleración angular es la derivada de la velocidad angular respecto del tiempo, o es la derivada segunda del desplazamiento angular respecto al tiempo 2 veces. Muy bien, hay que derivar esta expresión. Entonces, ¿qué cosa va a hacer? Tener paciencia. 2 que multiplica a 1/2 por 1/3 de ml cuadrado B doble por la derivada de B doble respecto del tiempo. Más. Vamos a derivar esto. Como es velocidad angular al cuadrado, estoy derivando esto, entonces sería 2 que multiplica a 1/2 ml cuadrado B doble por la derivada de B doble respecto de T. Más mg, L medio. 1 menos coseno de teta, ¿qué cosa es? Respecto al tiempo, la derivada de 1 menos coseno de teta respecto al tiempo es seno teta por la derivada de teta respecto del tiempo. Ya, más mgl. La derivada respecto al tiempo de 1 menos coseno de teta, ¿quién es?
seno de teta por la derivada de teta respecto de t. Ya, por esa razón, miren, aquí tengo W por la derivada de W respecto de t. Aquí también tengo W por la derivada de W respecto al tiempo. Más MGL medios W. ¿Por qué escribo W? Por la derivada de teta respecto de t es W, por seno de teta, más MGL W seno de teta, porque estoy diciendo la derivada de teta respecto del tiempo. Bueno, ahora hay que recordar. ¿Quién es este W? Este W que está acá es el que está acá y está acá. Ustedes, ¿pero por qué allí es W? ¿Por qué? Porque lo hice para facilitar la operación. ¿Y por qué? ¿Por qué este W ahí si no tengo W acá? Porque este W es la derivada de teta respecto de t. Entonces se va. Y me queda esta expresión. Ya. Muy bien. Entonces. Ya. Estamos acá, ¿no? A ver, no sé si me están viendo. A ver. Ya, un tercio. Ya. Vamos a dejar espacio acá. Espérense. Esto sería así, un ratito, ¿ya? Control C. Ya. Más, ya. Ya. Un ratito, por favor. Más. Esto debe quedar acá. Más esto. Ya. Y acá debe quedar esto. Más. Ratito. Ya. Hasta ahí nomás. Ya. Esto sería. ¿Está bien? Esto, como ya eliminamos el W y seno teta es teta, entonces, ¿qué tenemos? Un tercio ml cuadrado, derivada segunda de teta respecto al tiempo 2 veces, más ml cuadrado, por esto es la derivada segunda de teta respecto al tiempo, más mgl medios, teta, porque seno de teta es teta, más mgl teta. Muy bien. Entonces, ya tenemos para armar nuestra ecuación diferencial y tendríamos, ¿no? Derivada segunda de teta respecto al tiempo 2 veces. Ahí está solito. ¿Con quién está factorizado la derivada segunda de teta respecto al tiempo 2 veces? Con un tercio ml cuadrado más ml cuadrado. Eso tiene que ir al denominador porque es lo que multiplica la derivada segunda. Más mgl medios más mgl y todo es por teta. Entonces, ¿quién es la frecuencia angular? El W, miren que yo escribo un W diferente a este W de la velocidad angular.
frecuencia angular es un W que no es igual a velocidad angular. Entonces, ¿quién es la frecuencia angular? Va a ser esto. Todo esto de acá es. Todo esto es la frecuencia angular al cuadrado. La raíz cuadrada de eso viene a ser la velocidad angular. Y el periodo T va a ser 2pi sobre la frecuencia angular. ¿Está bien? Eso sería. Ya. Bueno, esos son los ejemplos de movimientos de oscilaciones angulares. Más complicados no hay. No hay. O sea, que el resorte se pone en la mitad de la barra, al extremo, un resorte. No, 3 resortes no se va a poner. No nos hagamos mayor problema que más. Lo importante es tener la idea de la solución, ¿ya? Entonces, ahora sí pasamos. ¿No hemos resuelto problemas de movimiento armónico amortiguado? Creo que no. ¿Sí? No, profesora. Ya, entonces un ratito, ¿ya? Aún no. Un ratito. Hola, diga. No, es cierto, no le he pasado, no le he pasado. Estaba, sí, estaba hecho a mano, sí. Es este, pues, espérate un ratito. Es este que lo he mejorado, pues. Es este que les he explicado, es que está hecho a mano. Claro, porque ustedes, este ya lo hice, este ya está hecho. Sí. Ya, este sí no lo he corregido, este es, ya. Y ahora vamos a movimiento armónico, ya. ¿Y dónde lo tengo en PDF esto? Así va, ya. Bien. ¿Están viendo algo en la pantalla o no? No. No, profesora, estamos en el Word. Ya. Ahora sí. Ya. Movimiento armónico amortiguado. La masa oscila en un medio, resorte no. Ya. Y como el medio tiene lo propio que tiene su viscosidad, hay una fuerza de fricción, entonces la masa al oscilar dentro de ese medio, esa fuerza de fricción es proporcional a la velocidad de la masa. Entonces, aparte de tener la fuerza elástica, que es menos kx, ahora tenemos la fuerza propia del medio, que es la fuerza de amortiguamiento. Estas dos fuerzas son sobre la masa m, y esa fuerza de amortiguamiento se opone a la velocidad. Entonces, es menos, así como la fuerza elástica se opone al desplazamiento, es menos kx, esta fuerza de viscosidad es menos lambda, o b de bueno, que es la constante del medio por velocidad. Ya. Entonces, aquí está, ¿ve? Aquí esa es la fuerza de fricción. Hay dos, y como hay dos, entonces Newton dice, fuerza resultante es la suma de estas dos fuerzas, y eso es masa por aceleración. Y si el movimiento es en el eje X, yo puedo asumir que esto es X, y si el movimiento es en el eje X, entonces va a ser masa por la derivada segunda de X respecto al tiempo 2 veces. Ya está. Bueno, y a ver, esta es la ecuación. A ver, ¿por qué nos da esta ecuación? Ya. Vamos a ver. Ya está. Mira, tenemos las dos ecuaciones, ¿ah? Las dos fuerzas, ahí están. Las dos fuerzas, muy bien. La aceleración, lo igualamos a cero, ¿no? Hay que igualarlo a cero y queda esta ecuación. Muy bien. Pero ¿quién está acompañando a la derivada segunda de X respecto al tiempo 2 veces? Es la masa. A toda la ecuación hay que dividirlo por la masa. Ya sabemos que K sobre M es W
al cuadrado, pero ese W cuadrado se está refiriendo a la frecuencia angular de la oscilación libre cuando no había fricción. Entonces, es de las oscilaciones libres del W sub 0 cuadrado. Ya. ¿Y quién es B sobre M? B es la constante del medio más la masa del cuerpo que está oscilando. Ah, ya, entonces vamos a hacer una igualdad. B sobre masa se le llama 2 veces una constante que todavía no la conocen, llamada gamma. Esta constante gamma no es constante del medio. Esta constante gamma es conocido como coeficiente de amortiguamiento. Ahí lo ven. Y que tiene su propia unidad, segundo a la menos 1. La constante B es kilogramos sobre segundo. Ya. Entonces ya queda en color amarillo, ecuación 1, del movimiento armónico amortiguado. Bien, esta es una ecuación diferencial. ¿Que debe tener su solución? Sí, su solución de ella es esta. ¿Qué está entre paréntesis? Frecuencia angular amortiguada por el tiempo, más phi ángulo de fase inicial. No es W sub 0T, no es ese W que era para la oscilación libre, ya. Pero, ¿quién es la amplitud? Ya no es constante la amplitud A. La amplitud está decreciendo por efecto de la fuerza de fricción, decrece a medida que el tiempo aumenta. Y la amplitud A es... ¿Qué pasó? La amplitud A es esto de acá. O sea que X, que solución de la ecuación diferencial es la que representa el movimiento, Sx, es el producto de dos funciones que dependen del tiempo. Bien. Ahora, el W sub 0, ¿qué es para nosotros? Es la frecuencia de la oscilación libre. Y el gamma es el coeficiente de amortiguamiento. Ahora, cuando la fricción o la fuerza retardadora es pequeña, entonces nos interesa, si es pequeño, entonces la frecuencia libre es mayor que el gamma. Entonces, nosotros tenemos que saber solo el movimiento armónico amortiguado. Es el que uno puede ver cómo decrece la amplitud a medida que el tiempo aumenta, cómo se va perdiendo la energía hasta detenerse el movimiento. Eso es lo que nos interesa. Entonces, si eso nos interesa, la condición para que eso se dé es que el W sub 0 es mayor que el gamma. Ahora, si tenemos un problema donde el W sub 0 es gamma, decimos, este problema está complicado porque no se van a realizar oscilaciones. Entonces, ese ya no es movimiento armónico amortiguado, sino se le llama un movimiento críticamente amortiguado. Ahora, ¿qué pasa si el W sub 0 es menor que gamma? También es complicado porque ahora se dice que esta condición me va a dar un movimiento sobreamortiguado. Entonces, ni siquiera se van a ver las oscilaciones, ni una oscilación van a poder dar. Entonces, nosotros necesitamos estudiar esta condición. Ya. Y el resultado es esta. Esta es la función exponencial y la función seno. Ya. Ahora, dice que la frecuencia amortiguada es K sobre M, gamma es B sobre 2M, la frecuencia amortiguada es W sub 0 al cuadrado menos gamma cuadrado en raíz. Muy bien. ¿Quién es el periodo amortiguado? Debe ser 2pi sobre la frecuencia amortiguada. ¿Quién es el periodo libre? Es 2pi sobre W sub 0. Y vamos a notar que es un poquito mayor el periodo amortiguado. Bien, y si nosotros ya hemos visto que X es el producto de dos funciones que dependen del tiempo, elongación, vémoslo, y lo hemos visto en el gráfico. ¿Y cómo será la ecuación de la velocidad en un movimiento armónico amortiguado? Sí, es fácil de conocer, porque hay que derivar ¿a quién? A X respecto del tiempo. Derivamos a ese producto. Este es el resultado. Porque nuestra ecuación es X igual A sub 0 E a la menos gamma T seno frecuencia amortiguada por tiempo más phi. Muy bien. Aquí, ¿qué tenemos?
La constante sigue siendo A sub 0. Ya, entonces tenemos, tenemos, ¿no? Siempre es U por dB más B por du. Aquí lo está. Aquí tenemos. Aquí está. U por dB más B por du. Ya. Pero ese es B en función del tiempo. Ya. Ahora, dice que son importantes las condiciones iniciales. Sí. ¿Para qué serán importantes? Porque si no conozco a esas condiciones iniciales, yo no puedo conocer el ángulo phi. El ángulo que me va a decir, esa es la situación cuando va a iniciar el movimiento. Ya. Entonces, X se llama X sub 0 cuando el tiempo t es igual a 0. Entonces, en mi ecuación de X, donde es tiempo, reemplazo 0, donde es tiempo 0. Entonces, me va a quedar esto, ¿no? A sub 0 de seno de phi. Ya no va a escribir E a la menos gamma t, si el tiempo es 0. Seno de frecuencia amortiguada por t más phi, pero si el tiempo es 0, queda esto. Ahora, esta velocidad es v sub 0 cuando el tiempo t es 0. Y me queda esto, 0. Y todavía dice, y condición inicial, v sub 0 es 0. Ya. Y como me dicen que el v sub 0 es 0, lo reemplazo. Qué fácil. Ahora, con esto yo voy a conocer la tangente de phi. Entonces, la tangente phi va a ser W sub A sobre gamma. Muy bien. Ahora, ya conocería el phi. ¿Y cómo conozco el A sub 0? Reemplazo mis condiciones como es tan parecido conocer el A sub 0 como cuando conocimos el A de la constante de la oscilación simple, que lo obtuvimos también por condiciones iniciales. Acá también. El A sub 0 se obtiene por condiciones iniciales. Ya. Ahora, dice, existen oscilaciones amortiguadas, ¿no? Existen. También existen. ¿Cuáles son? Dice, ahí está la figura, ve. El sobreamortiguado. Nosotros hemos hecho sobreamortiguado cuando el W sub 0 es menor que gamma. La curva de color negro. No hace oscilación. Ya. Y el otro es crítico amortiguado cuando son iguales. Ese es de color rojo. No hace ni una oscilación, pero sí se aproxima al equilibrio, ¿no? Se aproxima, pues no hace oscilación. Pero sí, el celeste es un subamortiguado o un movimiento armónico amortiguado. Ese es el que nosotros vamos a estudiar. Ahora, dice, si la velocidad es función del tiempo, entonces está cambiando, entonces puedo hallar aceleración. Y la aceleración es la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Hay que derivar a esta velocidad. La aceleración también es la derivada segunda de que respecto al tiempo. Dos veces lo mismo. Entonces se ha derivado. Tengo aceleración, tengo velocidad y lo que nosotros tenemos como ecuación es esta, ¿no? Esta es nuestra ecuación diferencial. Si yo lo he derivado a X dos veces, lo reemplazo acá. ¿Está bien? Si yo al X lo he derivado una vez, lo reemplazo acá y lo multiplico por gamma. Y el X es reemplazado acá. Los tres términos del lado izquierdo deben ser 0 porque la ecuación dice que es igual a 0. Y sí es cierto. Aquí está derivada segunda de X respecto al tiempo dos veces. Más 2 gamma de X sobre dt. Ahí está. Más W sub 0 al cuadrado por X. Es esto. Ustedes, ¿y por qué sale esto de acá? Porque hemos considerado esto de acá, mira. W sub 0 al cuadrado X es esto de acá. ¿Por qué? ¿Por qué es esto de acá? Porque nosotros hemos dicho frecuencia amortiguada. Entonces sería frecuencia amortiguada
va a ser la frecuencia de la oscilación libre al cuadrado más gamma cuadrado. Así es, así es. Y el X es este de acá, entonces lo opero todo y lo reemplazo en la ecuación 4 y tengo que sí, el X que lo habíamos visto sí es solución de esta ecuación diferencial. Ya. La energía no se conserva, la energía decrece sumado la cinética, la potencial. El B ya lo conozco, el X también, lo he ordenado, lo he reemplazado sus términos y llego a esta expresión. Llego a esa expresión. 1 medio M, W sub 0 cuadrado. ¿Saben quién es el W sub 0 cuadrado? A sub 0 cuadrado saben cómo se determina. E a la menos 2 gamma T. Y miren, ¿quién es 1 medio M, W sub 0 cuadrado por A sub 0 cuadrado? A esa se le llama energía E sub 0, como una energía inicial E sub 0. Entonces, se puede escribir esto. Que la energía es esta expresión, es E sub 0 por E a la menos 2, no a la menos gamma T, sino a la menos 2 gamma T. Sale de ordenar esta expresión. La energía no es constante. Un ratito ya. No se borra esto, no tiene por qué aparecer ahí esto. Bueno, entonces ahí está la variación. Este ejemplo, ¿no? Sea una oscilación amortiguada de frecuencia angular propia. Esa es la que tiene solamente cuando actuaba con resorte. 100 radian por segundo. Su constante de amortiguamiento gamma es 7, segundo a la menos 1. Y además la partícula parte de X 5 centímetros. Si parte cuando T es 0, ese X se llama X sub 0. Ya, esto puede ser centímetros. Con una velocidad inicial nula, o sea, V sub 0, 0. Vamos a poner aquí centímetros. Ya. Y ya. Ahora, ¿qué dice? Escribe la ecuación de la oscilación amortiguada, o sea, escribir X igual a E a la menos gamma T, seno frecuencia amortiguada más phi. A sub 0, ¿no? A sub 0, ya. ¿Qué necesito? Primero vamos a conocer la frecuencia amortiguada. Es la frecuencia amortiguada de la raíz cuadrada ¿de quién? De la frecuencia W sub 0 cuadrado menos gamma cuadrado. Ahí está. Mira, la frecuencia amortiguada es 99.7 radian por segundo. Ya tenemos. Ahora, cuando este tiempo es 0, este X se llama X sub 0. Entonces yo tendría X sub 0 va a ser A sub 0 seno de phi. Ahí está. Seno de phi. Pero el X sub 0 es un dato, ¿no? 5 centímetros. 5 es igual a sub 0 seno de phi. Y como conozco el X sub 0, lo reemplazo en esta ecuación y conozco el A sub 0. Ahora, ¿nos han dado como dato el gamma? Sí. Nos han dado como, acabamos de hallar la frecuencia amortiguada también. La tangente del ángulo phi es W sub A sobre gamma. Y operando, hallo mi ángulo phi. El ángulo phi también lo podemos obtener de acá. De acá. El A sub 0 es un dato. El A sub 0, ¿cuánto ha salido? Así, 5.01. Entonces, yo ya conozco 5.01. Este 5, este 5.01, seno de phi. Entonces, phi es el arco seno de 5 entre 5.01. 5 entre 5.01 es 0.98. Ya. Phi va a ser el arco seno de este cociente y sale 86.37 grados, que en radianes es 1.507 radianes. Ahí está. Se ha repetido acá, ¿no? Ya. Ahora, ¿qué nos faltaría para escribir la ecuación? Ya.
Cuando el tiempo t es 0, la velocidad inicial es 0. Reemplazo acá. Ah, no, aquí no tenía. Y ya tengo todo. Tengo la frecuencia amortiguada, tengo el ángulo phi y tengo 5.01. El A sub 0 es 5.01. Ustedes no van a decir, ¿por qué no salió 5? 5 habrá sido el X sub 0. Ahí está bien. Un poquito más, ¿no? Nada más. Ya, esa es mi frecuencia amortiguada. Como vemos, dice, la amplitud no es 5, ni la fase inicial phi es pi medios, como lo vemos en las oscilaciones libres. Ya. Un péndulo simple en el vacío tiene este periodo de oscilación y su amplitud 2 grados. Luego se sumerge en un fluido y se nota que después de 10 oscilaciones completas, su amplitud se ha reducido a 1.5. De tener 2, se ha reducido a 1.5. Encuentra el coeficiente de amortiguamiento gamma. Mira. El W sub A es W sub 0 menos gamma cuadrado. Muy bien, pero el W sub 0 es pi, lo sacamos, ¿no? W sub 0, ¿cuánto es? W sub 0 es 2 pi sobre T, pero T es 2, entonces sale pi. Ya. Ese es el W sub 0. Ya. Ahora, ¿cómo vamos a hallar la frecuencia amortiguada? Reemplazando acá. Ya, esa sería como fórmula. Bien. Ahora, ¿cómo conocemos la frecuencia amortiguada? Ya, si el periodo amortiguado es 2pi sobre frecuencia amortiguada. Esta es la frecuencia amortiguada. Sabemos que cuando han pasado 10, pregunto, 10 es con Z, ¿no? Uy, qué error. Ay, no lo puedo borrar acá. Uy, 10 es con Z, disculpen este horror. Sabemos que cuando han pasado 10 periodos, o sea, 10 oscilaciones, la amplitud se ha reducido a 1.5 grados. Entonces escribo así, ¿no? Mi amplitud final ahora es 1.5. Es igual a la amplitud inicial, que era 2 por E a la menos gamma T. ¿Pero cuántas oscilaciones se han realizado? 10. 10. Y el tiempo T que ha tardado, ese se llama periodo. Entonces, este 2 pasa a dividir, pero pues estos 3 medios sería 3 cuartos, y este a la menos lo paso como denominador, y tendría ahora que, claro, me queda 3 cuartos, y claro, 4 tercios es invierto, ¿no? Es igual a E a la menos, E a la 10 gamma T sub A. Entonces, aplico ahora logaritmos acá y tendría logaritmo de 4 tercios. Si opera en una calculadora, tengo ese valor, va a ser, y aplicado logaritmos, sería gamma por 10 periodo amortiguado. El tiempo, porque es a la menos gamma por T de tiempo, T minúscula, pero ese tiempo es 10 veces el periodo amortiguado, porque se realizaron 10 oscilaciones. Y acá es que me quedo con esta ecuación, gamma no se conoce. ¿Y quién es el periodo amortiguado? Entonces, de acá despejo el periodo amortiguado. Esa es una ecuación B. Pero ¿dónde más he visto periodo amortiguado? Acá, ¿no? Acá, en la ecuación A. Igualo estas dos ecuaciones y obtengo el gamma, que tiene unidad segundo a la menos 1. Después dice, se tiene una masa unida a un resorte de constante K. Con amortiguamiento, dice, debido a una fuerza disipativa que es proporcional a la velocidad de la masa. Y la velocidad, la constante del medio le llaman B o también lambda en algunos libros. Dice, con la constante de proporcionalidad igual K medios, así le llaman K medios. Encuentra el tiempo que transcurre hasta que la amplitud decrece a la mitad y el tiempo que transcurre hasta que se ha perdido la mitad de su energía inicial. Bien. Tenemos datos, ¿no? La amplitud en un movimiento armónico amortiguado es A sub 0 E a la menos gamma T. La constante del medio dice que es
B es K sobre 2, ya. Entonces, la A se ha reducido a la mitad, dice, ¿no? A la mitad. Cuando se reduce a la mitad, entonces, la amplitud final es ahora sub 0 entre 2. Y la inicial, la que teníamos, es A sub 0 E a la menos gamma T. Entonces yo escribo A sub 0 E a la menos gamma, pero gamma es, sabemos que es B sobre 2M, ¿no? Por el tiempo T, ya. Pero dice que el B es K sobre K medios, ¿no? Ahí dice B. B es K medios, entonces, donde es B, reemplazo el K medios. K medios. Ya. Y por eso se hace 4, porque no, aquí tenemos un denominador 2, con el 2 que cae ahí ya se vuelve 4m. Ya. Aquí se aplica propiedades de logaritmos. Y ese es el tiempo, porque esa es la pregunta. Ahora dice, encuentra el tiempo que transcurre hasta que se ha perdido la mitad de su energía total inicial. La fórmula de energía la acabamos de ver. Es E sub 0, E a la menos 2 gamma. ¿Pero quién es gamma? B sobre 2M por T. Pero B nos han dicho que es K medios, ¿no? Por esa razón, ahora queda esta ecuación. No es a la menos gamma T. Por eso nos queda esta ecuación. ¿Ya? E sub 0 se va con E sub 0, un medio es E a la menos K sobre 2M por T. Pero el E a la menos lo paso como denominador y es más fácil de despejar. Y ahora sí, vuelvo a aplicar el logaritmo. Entonces, K sobre 2M por T es logaritmo de 2. Entonces, ese es el tiempo. Ya. Hay otro tipo de movimiento. Ya, ¿qué pasó en esta situación? Se detuvo el cuerpo. Pero, a ver, el ejemplo de un niño en un columpio. Pero si se quiere seguir continuando, porque una vez se lo impulsa y se acabó, ¿no? Yo quiero que siga el movimiento, entonces hay que aplicarle una fuerza externa. Entonces, eso se llama movimiento armónico forzado. O un movimiento armónico impulsado también. Eso es lo que vamos a ver, ¿ya? Acá está. Ya. Este es el movimiento armónico forzado. Tenemos la masa está acá, unida al resorte, pero ya la masa está en movimiento porque está en una posición X. Está yendo a la derecha, ya pasó por la posición de equilibrio y se opone la fuerza del resorte y la fuerza del medio. Pero la fuerza externa es la que está ayudándome a que él se vaya a la derecha. ¿Ya? Esa fuerza, miren, un ejemplo acá a la derecha es que ustedes dirán, pero no vemos acá, ¿por qué la masa M no está dentro del medio? Porque se acostumbra a ponerle un pequeño émbolo al extremo de la masa y que sea el émbolo nomás el que está oscilando dentro del medio. Ese es el ejemplo. Y ahí está la constante B. La amplitud de una oscilación amortiguada decrece con el tiempo y al cabo de un cierto tiempo, teóricamente infinito, el oscilador se detuvo en el origen. Y para mantener la oscilación es necesario aplicarle la fuerza externa oscilante, por lo que la masa va a estar sometida a 3 fuerzas, del resorte, del medio y la fuerza externa oscilante. Y esa fuerza externa oscilante tiene que es un newton, ¿no es cierto? Fuerza. Y esta fuerza externa la escribimos así. Así simplemente va a ser F sub 0 coseno de su frecuencia externa F, W sub F por T. Ya. Y el sistema se ve obligado a oscilar con esta frecuencia externa. No oscila con las otras dos. Ya. Y la ecuación del movimiento de la partícula, ¿cómo va a ser?
Newton dice, masa por aceleración es la suma de sus tres fuerzas. Y yo tengo acá, ¿no? X, acá en el B también tengo X, pero aquí tiene tiempo. Entonces, no puede esta expresión pasarlo acá, igualarlo a cero. No se puede. Entonces, ya no es una ecuación igual a cero. La solución de esta ecuación diferencial se compone, dice, de la suma de dos términos. Ya. Pues ya no aparece en la solución, ya no aparece E a la menos gamma T. Esta ecuación diferencial tiene su solución. Su solución es esta. ¿Qué está diciendo? Ah, la amplitud es constante. Seno de frecuencia externa aplicada por el tiempo más un delta. Delta es el ángulo de fase inicial. Ya. Ahora, este A es todo esto. O sea que la amplitud de un movimiento armónico forzado es constante y depende de esto. Depende de la frecuencia externa que está acá y acá también. Depende. ¿Quién más? Mira, la amplitud está dependiendo de la fuerza externa y el ángulo también. El ángulo de fase inicial también depende porque en el numerador y en el denominador está la frecuencia externa aplicada. Dice, y en el caso ideal, que no exista rozamiento, o sea, que el gamma sea cero, la amplitud de la oscilación forzada se va a hacer muy grande. Tendería al infinito. Cuando la fuerza externa, la frecuencia de la fuerza externa de la fuerza oscilante sea igual a la frecuencia propia. En ese momento, se agranda, pues, la amplitud. Porque si esos datos, amplitud no depende de W sub F. ¿Ah? Si esto es cero, si son iguales. Entonces sería infinito, dice. En el caso habitual de que exista rozamiento, o sea que el gamma es mayor que cero, la amplitud se hace máxima nada más cuando la frecuencia de la fuerza externa aplicada es próxima a la frecuencia natural del observador. Ya. ¿Qué otra cosa hemos visto? Si hemos conocido X, también podemos conocer la velocidad derivando a X. Es esto. Y la frecuencia de una fuerza externa es un dato, pero ese dato también es la raíz cuadrada del W sub 0 cuadrado menos 2 gamma cuadrada. Y cuando el delta es 0, están en fase. ¿Están en fase? ¿Quién? ¿Quién estaría en fase? Porque aquí la derivada es coseno y la fuerza externa aplicada también es coseno. Dice, están en fase con la fuerza oscilante cuando la frecuencia de la fuerza externa W sub F es igual. Cuando la frecuencia de la fuerza externa es igual a la frecuencia natural, va a ocurrir la resonancia. Entonces, esto está repetido también, no sé, no le he podido borrar, porque es suficiente, eso está acá, ¿ve? Eso está ahí. Ya. Bueno, dice, para mantener el movimiento de cualquier oscilador real, es preciso suministrar energía para que contraste la pérdida debido a la fricción. En este caso se dice que el oscilador es forzado externamente. La fuerza aplicada suministra energía al sistema. Si la energía que aporta la fuerza aplicada es mayor que la perdida por la fuerza de rozamiento, la amplitud de las oscilaciones del sistema aumenta. Cuando la energía aportada por la fuerza aplicada es igual a la disipada por rozamiento, la amplitud de la oscilación del sistema no cambia, permanece constante. Y aquí tenemos, ¿no? Energía del oscilador forzado. Le entrego energía, ¿no? Por unidad de tiempo hay una energía suministrada. Le entrego y ahora va a tener una energía por unidad de tiempo perdida por la fuerza de rozamiento.
Y dice, en el estado estacionario, es que ocurre un transitorio y un estacionario, que ya todo es constante. Entonces, en el estado estacionario, el valor medio de la energía por unidad de tiempo suministrada por la fuerza oscilante es igual al valor medio de la energía por unidad de tiempo que lo pierde el oscilador a causa de su interacción con el medio que lo rodea, manteniéndose la energía del oscilador forzado constante en valor medio. Ejemplo, dice, en el caso del columpio, es sabido que si dejamos oscilar libremente, sus oscilaciones disminuyen de amplitud hasta pararse por efecto de fricción. Sin embargo, si le aplicamos repetidamente una fuerza en determinados instantes, conseguimos que las fuerzas oscilantes sean cada vez más amplias. Aumentamos la energía del columpio hasta alcanzar un estado estacionario que se mantiene mientras sigamos empujando. Acá hay un gráfico de amplitud versus frecuencia. Y el término que ustedes están escuchando es resonancia. La resonancia se define, ¿no? Cuando la frecuencia propia del cuerpo coincide con la frecuencia externa, se dice que ocurre resonancia. Se define la resonancia, ocurre cuando un sistema vibrante es forzado con una frecuencia que le va a producir mayor amplitud y generalmente ocurre cuando la frecuencia externa es igual a la frecuencia natural. Esa frecuencia natural es la frecuencia característica del cuerpo. Y aquí tenemos estos gráficos, cuando es poco amortiguado, cuando es muy amortiguado. ¿Y cuáles son las aplicaciones de la resonancia en la vida cotidiana? Se han explicado ejemplos de resonancia comunes en la vida diaria, como resonancia debido al sonido del motor de un automóvil, la rotura de un vidrio, oscilaciones de un puente colgante debido al viento, calentamiento por resonancia de microondas, control de canal de radio usando frecuencia de resonancia. Aquí vemos una campana, ¿no? Si una campana que oscila se deja impulsar o aplicarle una fuerza externa, tarde o temprano, las fuerzas amortiguadoras, como la resistencia del aire y la fricción en el punto de suspensión, harán que deje oscilar. Ya. Resonancia y sus consecuencias. El hecho de que haya un pico de amplitud a frecuencias impulsoras cercanas a la frecuencia natural del sistema se denomina resonancia. El hecho de que haya un pico de amplitud a frecuencias impulsoras cercanas a la frecuencia natural del sistema se denomina resonancia. En física abundan los ejemplos de resonancia. Uno es aumentar las oscilaciones de un niño en un columpio, empujando con una frecuencia igual a la frecuencia natural del columpio. Otro, un ruido vibratorio de un automóvil que se escucha solo a cierta rapidez del motor o de rotación de las ruedas. Es un ejemplo muy conocido. Otro, los altavoces de bajo precio a menudo emiten un retumbo o zumbido molesto cuando una de sus notas musicales coincide con la frecuencia de resonancia del cono del altavoz o de la carcasa propia de ese altavoz. Ya. Otro dice, ya. Bueno, vamos a estudiar, dice, ejemplos de resonancia que impliquen, que tienen que ver con el sonido. La resonancia también ocurre en los circuitos eléctricos. Un circuito sintonizado en una radio o un televisor responden vigorosamente a ondas con frecuencias cercanas a su frecuencia de resonancia. Y aprovechamos esto para seleccionar una estación específica y rechazar las demás. Bien, la resonancia en los sistemas mecánicos puede ser destructiva. Se refiere a destructiva que se puede romper, quebrar, no que el mundo se acabe. A eso se refiere destructiva. Una compañía de soldados una vez destruyó un puente cuando marchaba sobre el puente. Y ellos tienen un compás, los soldados. Entonces, la frecuencia de sus pasos era cercana
a la frecuencia propia del puente, ¿no? A su frecuencia de vibración natural del puente. Y la oscilación resultante, ¿qué pasó? Tuvo una amplitud. Aumentó la amplitud que se rompió el puente. Por eso ahora dicen, soldados que entren a un puente, cambien de paso. Romper el compás, ¿no? Ya no siguen eso. Rompan fila, mejor dicho. Las oscilaciones iban creciendo y a veces se caían, dice, las alas, ¿no? Ya. Desde entonces se ha ordenado a los soldados que rompan el paso antes de cruzar un puente. Y hace algunos años, las vibraciones de los motores de cierto avión tuvieron justo la frecuencia adecuada para resonar con las frecuencias naturales de las alas. Las oscilaciones iban creciendo y a veces se caían las alas. Casi a menudo, ¿no? Casi todo el mundo ha visto la película del colapso del puente colgante de Tacoma, que ocurrió en el año 1940, creo que tenía algo de 4 meses de funcionamiento. Esto suele citarse como un ejemplo de resonancia impulsada por el viento. Aunque hay dudas al respecto, el viento no tenía que variar periódicamente con una frecuencia cercana a la del puente. Aquí vemos el puente Tacoma. Se desplomó 4 meses y 6 días después de abrirse al tráfico. El claro principal tenía 2.800 pies de longitud, 39 pies de ancho, con vigas de acero de 8 pies de altura para darle rigidez en ambos costados. La amplitud máxima de las vibraciones torsionales fue de 35 grados. La frecuencia fue cerca a 0.2 Hz. Esto es lo que ocurrió. La amplitud aumentó y se rompió el puente. No hubieron vidas que se perdieron. Entonces, es importante tener claro por qué es movimiento armónico forzado, amortiguado y simple. Habiendo estudiado esto, podemos ver lo siguiente. Acá está. Una penita lo vamos a ver en una animación ya. Ya estaba. Pero ya está. Voy a disculparme, ¿ya? Ya. Entonces, a ver, esta es teoría de un movimiento armónico forzado. Y dice que este oscilador, ¿no? Tiene 2 partes. El transitorio, que dura poquito tiempo, y su evolución hacia mantener su estado constante o estacionario. La amplitud de una oscilación amortiguada decrece con el tiempo, ¿no? Al cabo de un cierto tiempo, teóricamente infinito, el oscilador se detiene en el origen. Y para mantener la oscilación es necesario aplicarle una fuerza oscilante. Este oscilador forzado, su equivalente en los circuitos LRC, es el que tiene condensador, resistencia y bobina, conectado a una fuente de corriente alterna. Es un ejemplo que nos permite estudiar con detalle las soluciones de una ecuación diferencial de segundo orden. Esto lo verán en física 3. Nos permite diferenciar entre estado transitorio y el estacionario. Comprender el importante fenómeno de la resonancia. Esta figura la han visto ustedes, ¿no? La han visto, exactamente es esta. Estas son sus características. Y la solución general de la ecuación es esta. Hay que conocer C, hay que conocer D, pero lo más importante es tener la idea. Ya. Esta es la frecuencia externa, debe ser así. ¿Cómo es su amplitud? Ahora dice, el estado transitorio desaparece tan rápido, es teóricamente infinito y depende de condiciones iniciales. También hay que derivar. Bueno, cuando no hay rozamiento, ¿qué va a pasar? No tengo rozamiento.
Entonces, solamente cuando la frecuencia natural es diferente a la frecuencia externa. Eso lo pasamos así de rápido, así de rápido. Y cuando no hay rozamiento tenemos un gráfico así de X versus T. Ahora, cuando la frecuencia libre, natural, es igual a la frecuencia externa aplicada, tenemos este gráfico. Y además, si no hay rozamiento, tenemos esto. Bien, otro. Cuando el rozamiento gamma es menor que la frecuencia natural. Bien. Tenemos todos estos casos, son ejemplos matemáticos que nosotros no tenemos por qué fijarnos, porque no es tema de la clase, solamente para entender. ¿Y cuando son diferentes? ¿Qué sabemos con rozamiento es esto? Miren, ya se dieron cuenta que este es el estado transitorio y después ya tenemos el constante, el estacionario. Y hay actividades y ponemos condiciones. Ejemplo de condiciones iniciales en las proximidades de la resonancia. Cuando la frecuencia natural es 90, me dan estas condiciones. Y frecuencia de la fuerza eterna, 100. Posición, parte de 0, puede partir de 0. El amortiguamiento es 20. La amplitud 5. Velocidad 0. A ver. Estamos viendo un movimiento armónico amortiguado. Estas dos flechitas no aparecían antes, ¿no? Aquí se está refiriendo a las fuerzas. Ya estamos así. Yo solamente lo explico para que ustedes se den idea de que sí se puede estudiar y hacer simulaciones del movimiento armónico forzado. Y se trata de cambiar acá. Bueno, este es el gráfico del oscilador forzado. Todo, ya lo hemos visto, la simulación y el gráfico. Ya constante a partir de acá más o menos, ¿no? A partir de este tiempo. Bien. Ahora pasamos a estudiar otro capítulo importante y más importante del que estamos viendo, que es el movimiento ondulatorio. Sí. ¿Dónde podemos ver esto? Hay tantas animaciones. Un ratito. ¿Pueden descansar unos 5 minutos? Si desean. Está bien, profesor. Está bien, profesor. Son... Ya. Sí, 14, 2:30 empezamos. Profesor. Ya. Ok, miss. Y así quedamos, ¿ya? Ya. Ya. Vamos a estudiar el movimiento ondulatorio y justo después del tema de las vibraciones o de las oscilaciones, ¿no? De conocer su ecuación de desplazamiento, de velocidad y de aceleración. Movimiento ondulatorio. Entonces aquí vemos unas fotos, ¿no? Y las ondas, como estas olas que estamos viendo de manera circular, se dispersan o se abren hacia afuera a partir de una fuente. En este caso, la fuente es un pequeño sitio de agua que oscila hacia arriba, de arriba a abajo. Brevemente, ¿están presentes? ¿Me están escuchando?
Sí, profesora. Gracias. En este caso, la fuente es un pequeño sitio del agua que oscila de arriba a abajo, brevemente en donde se lanzó la piedra. Otros tipos de ondas incluyen ondas en una soga o cuerda, las cuales también se producen mediante vibración. ¿Se ha preguntado cómo escuchamos? ¿Cómo llega la señal de televisión o de radio a nuestra casa? ¿Cómo es posible que nos comuniquemos por celular? ¿Cómo las ballenas se comunican entre sí? ¿Cómo los murciélagos, a pesar de ser ciegos, esquivan objetos y atrapan su alimento? La respuesta es simple: por las ondas. ¿Cómo escuchamos? Y toda la pregunta es por las ondas. Pero para que haya una onda, antes tiene que existir una vibración, que es una vibración, ¿no? Entonces, la vibración realmente le corresponde al movimiento armónico simple. La causa para que haya onda es una causa oscilante, es un movimiento armónico simple. El estudio de las ondas constituye un campo de esencial importancia en física, porque permite explicar numerosos hechos y fenómenos de la naturaleza, como el sonido, la luz, interpretar el funcionamiento de varios aparatos de uso cotidiano como radios, televisores, controles remotos y otros de tecnología más avanzada como los teléfonos celulares, hornos de microondas, radares, satélites, etc. Golpear simplemente con un dedo la esquina de una mesa crea ondas mecánicas que se propagan en el aire. Es el sonido de percusión y en la mesa queda en forma de vibración. Las partículas de la madera son las que están oscilando, son las del medio. Las olas son otro ejemplo, desde las ondulaciones en un estanque hasta una onda de marea. Las ondas sísmicas pertenecen a esta categoría. Son la correspondencia de profundos choques geológicos y se propagan a través de la corteza terrestre. O sea, necesitan los temblores, estas ondas, necesitan de un medio para propagarse. Y es en este caso la corteza terrestre. Este es un mapa de conceptos. Ondas de propagación son ejemplos de movimiento periódico. Dependen de la elasticidad, donde en un medio elástico extenso, el cual tiene que tener su velocidad de onda, tal como velocidad del sonido en el aire, un ejemplo. Ondas de propagación se describen con la fórmula, ¿no? Velocidad de onda es el producto de su longitud de onda por su frecuencia. Y pueden ser ondas transversales o las ondas longitudinales. Ejemplos de ondas longitudinales son las olas del mar y las ondas sonoras en el aire. Ondas de propagación muestran los fenómenos básicos de la onda, que son refracción, reflexión, interferencia. La reflexión y la interferencia es la que produce la onda estacionaria. Onda estacionaria se refiere a que la energía permanece constante. Por eso en las ondas viajeras decimos, se propaga, se está entregando energía, pero en una onda estacionaria, ellas no transmiten nada, las ondas estacionarias no propagan nada, porque hay puntos donde no hay vibración. Y por esos puntos que no ocurre nada, no puede pasar la energía. Pues se llama onda estacionaria, referida a que su energía está estacionada. Las ondas de propagación tienen su ecuación de onda, la cual tiene varias soluciones, ¿no? Porque tengo la ecuación de la onda en una cuerda, tengo la ecuación de la onda en una barra, tengo la ecuación de una onda en el aire. Entonces, dependiendo del medio, esa ecuación de onda debe tener su correspondiente solución. Como lo vimos para el caso del movimiento armónico simple. Ya. Objetivo o logro. Al final
del capítulo, los alumnos serán capaces de comprender y describir generación y propagación de las diferentes clases de ondas mecánicas. Analizar y calcular las cantidades físicas empleadas en un movimiento ondulatorio. ¿Cuál puede ser? Amplitud, número de onda K, ¿qué más? Frecuencia angular, etc. ¿Qué es una onda? En física, una onda consiste en la propagación de una perturbación de alguna propiedad del espacio. Puede perturbarse la densidad, la presión, el campo eléctrico, el campo magnético. ¿Qué implica? Transporte de energía sin necesidad de transportar la materia. El espacio perturbado puede contener materia como aire, agua, etc. O no, si es el vacío. Tipos de ondas. Hay varias maneras de clasificar a las ondas. Uno, por la naturaleza de la onda y por la forma cómo oscilan las partículas del medio. Si es por la naturaleza de la onda, hay dos ejemplos. La onda mecánica y la onda electromagnética. Curso de Física 2 solo trata onda mecánica. Y por la forma de cómo oscilan las partículas del medio, estudiaremos, para el caso de onda mecánica, la onda transversal y la onda longitudinal. La onda mecánica es una onda que viaja por un medio material o una sustancia. Ese es el medio de la onda. Al viajar la onda por el medio, las partículas que constituyen el medio sufren desplazamiento de varios tipos dependiendo de la naturaleza de la onda. Con la onda viaja, se propaga la energía, pero no la materia. Y esta energía, ¿cómo es que se propaga? Se transmite elásticamente de una partícula a otra partícula. Y la onda es la que produce el movimiento oscilatorio a las partículas del medio material por donde ella está pasando. Ejemplos: la cuerda de una guitarra, ese es unidimensional, ¿no? O sobre la superficie de un lago, ejemplo que hemos visto. Esa sería superficial, plano. Las únicas ondas que se pueden propagar por el vacío son las ondas electromagnéticas, las que están dentro del espectro, ¿no? Como por ejemplo la radiación solar, los rayos X o la luz visible. Nos centraremos en el estudio de ondas armónicas, aquellas en las que la perturbación que las genera las describimos con un movimiento armónico simple. Existen varios criterios para clasificar las ondas. Nos podemos basar en la dirección en que se propagan. Se pueden distinguir la unidimensional en una cuerda, la bidimensional, la que vimos nosotros en un estanque, y la tridimensional, que es el caso del sonido. Onda transversal. ¿Por qué es onda transversal? Se caracteriza porque la dirección de propagación de la onda o propagación de la energía es perpendicular a la dirección en la que oscilan las partículas del medio. Propagación, sí. Entonces vamos a ver, es transversal porque la dirección de la velocidad de la onda es perpendicular a la dirección de la oscilación de las partículas. Ya. Ahora, la longitudinal es cuando la dirección de la velocidad de propagación de la onda es paralela a la dirección de la oscilación de las partículas. Ejemplo, el sonido, que es una onda longitudinal. Ya. Entonces aquí vemos, ¿no? Vibración, como si fuera en el eje Y, y la propagación va en el eje X. Esta es transversal. Y esta dice que oscila, se vibra a lo largo del eje X, ¿no? Va y viene, y se propaga también en el eje X. Entonces, en un movimiento ondulatorio transversal, las direcciones de propagación y vibración de las partículas son perpendiculares, y en un movimiento ondulatorio longitudinal, la propagación y la vibración de las partículas tienen la misma dirección. Entonces, al producirse una voladura en el terreno, se generan ondas de diferentes características
que se propagan en todas las direcciones. Esta generación o liberación de esfuerzos en los medios elásticos induce propagación de ondas de esfuerzo de diferentes tipos. Ese ya no es tema de la clase, sino es importante su comentario. Entonces, ahora veamos un ratito. Ya. Vamos a hablar del movimiento ondulatorio armónico. Ahora no decimos phi, no phi. Esta phi es una función que es de X y de T. O sea, en el eje X está en el eje X y en el eje Y está el eje Y. No como en el movimiento armónico simple, en el eje X poníamos el tiempo y en el eje Y poníamos X. No, aquí es donde es X y donde Y es Y. Entonces, esta forma, este ejemplo, describe, dice, la propagación sin distorsión de una perturbación representada por una función f de x a lo largo del eje x hacia la derecha con velocidad v. Claro, dice x menos v por t. X porque la onda viaja en el eje x y menos porque viaja a lo largo del eje x positivo con una velocidad constante v. Estudiaremos, dice, casos particulares importantes, aquel en el que la función sea una función armónica, seno o coseno, como esto de acá. Entonces, ahí dice, phi depende de x y t. ¿Quién es el phi sub 0? Será la amplitud. Entonces, en un movimiento oscilatorio, nosotros que conocemos amplitud, frecuencia, periodo. Y en esta página vamos a añadir longitud de onda y número de onda. Cuando la función f de x es una función armónica seno coseno, se trata de un movimiento ondulatorio. Ahí está. Ya. Las características K se llama número de onda. Esa constante K lo voy a explicar en una más adelante, pero yo quiero adelantarme. Esa constante K no es la constante elástica. Esa constante K es 2pi veces la inversa, o sea, 2pi sobre lambda. ¿Qué unidades tendrá K? Radián por metro. Hay otra constante que es el W. W es 2pi sobre el periodo T. Y si decimos que la velocidad de la onda no cambia, la velocidad de la onda es entonces igual a dividir W sobre K. El W sobre K es lo que nos da lambda por frecuencia. Ya, ahí está la explicación. K es 2pi sobre lambda. Ya. Ondas transversales en una cuerda. Vamos a representar la propagación de una onda transversal y con ella trataremos de mostrar las características esenciales del movimiento ondulatorio armónico. Dice, vas a hacer en una actividad, vas a poner datos de longitud de onda en un control titulado longitud de onda. Y también vas a poner valores de velocidad en el control titulado velocidad. Pulsas el botón nuevo y observarás la propagación de la onda armónica a lo largo del eje X, o sea, hacia la derecha. Ya. Un punto del medio es la que describe movimiento armónico simple. Necesitamos de uno nomás para justificar todo eso, cuyo periodo es igual al cociente entre la longitud de onda y la velocidad de propagación. ¿Está bien? Si nosotros decimos frecuencia es V sobre lambda, ¿sí? Aquí el periodo P es lambda sobre V, ya. La perturbación se desplaza, ¿hacia dónde? Se desplaza una longitud de onda en un periodo T de una oscilación, ya. Aquí estamos viendo, a ver, nuevo, ya hace que detener el movimiento. ¿Qué es lo que queremos ver acá? ¿No se ha dicho que queremos ver una onda transversal? Ya. Entonces hay que perturbarla, porque para que se genere onda hay que perturbarlo al medio. Ya. Y característica vamos a darle longitud de onda 4, puede ser más. Ya. Vamos a ponerle 2, a ver, también puede ser 2, 0.6. Estamos en 4, ¿no? Para verlo mejor, pues.
A ver, 2 ya. Y velocidad de propagación, esa no cambia. La de la onda no cambia, esa es 4. Vamos a ponerle nuevo. Vamos a ver que la longitud, aquí en la figura estamos viendo la longitud de onda, ¿cuánto es? 4, ¿no? Pero ahora le hemos puesto 2. ¿Cuánto será? Muy bien, 2. Y lo que queremos ver es que la onda es la que viaja a lo largo del eje X y la partícula está oscilando en el eje Y, en su posición de equilibrio, porque ellas no se desplazan. Esta es una onda transversal. Después, ondas longitudinales. Se puede dar en barras elásticas. Dice, representamos la propagación de una onda longitudinal y con ella trataremos de mostrar de nuevo las características esenciales de un movimiento ondulatorio armónico. Vamos a introducir valores de longitud de onda en el control titulado longitud de onda y la velocidad de propagación en el control titulado velocidad. Y pulsamos nuevo. Ya. Las partículas del medio separadas, dice, una longitud de onda. Van a vibrar en fase. Ya. Bien. A ver. No hay nada, aquí no estoy poniendo ningún dato, ¿no? No estoy poniendo, están los datos, pero para que funcionen estos datos hay que pulsarle nuevo. Entonces la longitud de onda es 2 y la velocidad de propagación es 2. Esto no es el caso anterior, este es otro. Ya. Una barra. Ya. Y además también lo podemos entender para el caso de aire dentro de un tubo, ¿no? A ver, longitud de onda 2 y velocidad de propagación 2. Nuevo. A ver. ¿Ves? Acá inicia, ¿no? Se empieza. Esta es la alturita Y. Basta que uno vea una alturita Y y ya se generó la onda. ¿Esto dónde se vuelve a repetir? En 1, ¿no? En 2 se vuelve a repetir. Entonces está bien la longitud de onda. ¿Qué pasa si hubiéramos dado 4? Mejor así. 4. No lo escribe. 3. 3. Ya, 3. 3. Ya. Hemos puesto 3, ¿no? Ahí está. Empieza acá y se va a repetir en 3. Y nos está diciendo que aquí vemos partículas de color rojo. Acá hay una línea que me está representando partículas de color azul, que son del mismo material, ¿no? Hay una capa de partículas que están ahí. Y la propagación está viajando en el eje X, ¿no? ¿Sí? Y vamos a ver cómo oscilan las partículas. A ver. Oscilan paralelas al eje X. Ya sabemos que oscilan miles de veces por segundo, pero están oscilando en el eje X, que es la misma dirección que la propagación. Este es un ejemplo de onda longitudinal. Ya. Muy bien. Ya sabemos que la energía se transporta por un movimiento ondulatorio. A ver. Habíamos dicho, ¿no? Que un ratito que se habla de... se dijo interferencia y difracción, reflexión, ¿no? Algo hemos escuchado. Muy bien, para que ustedes se vayan con la idea de lo que vamos a continuar.
Lo que hemos visto son ondas viajeras. Hemos visto el ejemplo de una onda transversal viajera y el ejemplo de una onda longitudinal viajera. Pero ¿qué pasa si no tengo una cuerda tan larga, tan extensa, sino más bien tengo una cuerda y esa cuerda está tensa, pero está limitada, tiene sus dos extremos, dos extremos, ¿ya? Entonces, la tengo que perturbar para que viajen las ondas, pero nos gana el tiempo. Y vamos a ver los modos, las maneras de vibración, pero eso se da en cuerdas que están limitadas. Pero para eso hay que conocer primero todas las características de una onda viajera en una cuerda. ¿Qué les parece? Continuamos cuando? El lunes, ¿de acuerdo? Sí, Está bien, profesora. Ya, muchas gracias. Ya. Profesora, no se olvide del Word, subirlo al Classroom, por favor. Está bien. Más bien discúlpenme, ¿ya? Ya.